Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 18 de abril, jueves de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 8, versículos 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautice? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. La escena que acabamos de leer es una escena preciosa. Ya el día de ayer veíamos lo ocurrido después de la muerte de Esteban, de ese protomártir, del primer mártir de la iglesia, cómo se había desatado una persecución a la iglesia, una persecución en la cual Saulo de Tarso es uno de los principales causantes de los sufrimientos a los cristianos, entrando a las casas de los cristianos para meterlos presos. Pero esa persecución había concluido en ser el modo en el cual Dios había querido que el Evangelio se extendiera. Y por eso la gente que huyó de Jerusalén no es que se asustó del Evangelio, no es que dejó de predicar el Evangelio, siguieron predicando el Evangelio. Y siguieron predicando el Evangelio por todas partes. Y entramos entonces en la acción de Felipe, que había ido a Samaria. Y en Samaria había tenido una gran labor y sobre todo fructífera, porque lo escuchaban, atendían el Evangelio y además era acompañado con signos y prodigios. Pero entonces se nos presenta esta escena donde a Felipe se le dice de parte del ángel del Señor: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza. En ese camino iba un alto funcionario de Etiopía, administrador de los tesoros. ¿Qué hacía? No sabemos, no nos indica qué estaba haciendo. Había ido a Jerusalén y se ve que tenía
ese deseo por conocer las Escrituras, por conocer la revelación, a pesar de no pertenecer al pueblo judío, a pesar de ser un etíope, había escuchado seguramente la palabra de los profetas y quería conocer más de ella. El Espíritu le dice: acércate a ese carro, y escucha cómo iba leyendo este etíope el libro del profeta Isaías. Y entonces le preguntó Felipe: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta que le da el etíope es preciosa. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo va a entender el mundo el Evangelio si no se lo explicamos? ¿Cómo va a entender el mundo la profundidad, la grandeza, la belleza, la alegría del Evangelio si es que nosotros no se lo explicamos? Y qué bonito es entender que yo necesito, por tanto, que me expliquen también el Evangelio. Por eso es tan importante esta lección divina, por eso es tan importante cualquier estudio que yo realice y toda la meditación que pueda hacer sobre la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros se esfuerce por conocer siempre más la palabra de Dios. Esta lección divina no surgió por el deseo de llegar a las personas, para que las personas conozcan más. No, esta lección divina surgió por el deseo mío personal de poder efectivamente conocer y profundizar más en la palabra de Dios, de dedicarle el tiempo necesario a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios. Y después va a venir la segunda parte, es decir, aquella parte que comprende llegar a los demás. Pero ese camino para llegar a los demás empieza por el deseo propio, personal. Primero soy yo el que tengo que conocer la palabra de Dios. Felipe le comienza a explicar ese pasaje que estaba leyendo: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Claro, el pasaje que está leyendo es el pasaje del siervo de Yahvé, de cómo se presenta ese siervo de Yahvé que es llevado al sacrificio como cordero manso, sin pronunciar palabras, sin quejarse. El etíope le pregunta a Felipe: ¿de quién está hablando? Y entonces Felipe le comienza a responder y le comienza a explicar: ese del cual estás leyendo es Jesús, al cual yo he conocido, al cual yo he visto. No solo lo vi durante su vida temporal, sino que vi su muerte y sobre todo soy testigo de su resurrección. Y en esa predicación el Espíritu Santo actúa de inmediato. Y cuando llegan a un lugar donde había agua, el etíope le dice: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Ninguna, absolutamente ninguna. Si crees de todo corazón. Es decir, ¿cuál es el requisito indispensable para recibir la gracia del bautismo? El creer, la fe. No existe otro camino, no existe otro modo sino la fe. El creer verdaderamente en la palabra del Señor. Y por eso responde el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. El centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe, que no quiere decir que el etíope haya comprendido toda la integridad, toda la magnitud de la doctrina cristiana, pero tiene lo que le basta, tiene aquello que es básico y necesario, y que tú y yo también tenemos que estar constantemente repitiendo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es nuestra fe. Si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces no tengo una fe cristiana. Por eso es importante recordar que no toda persona que habla de Cristo, no toda persona que menciona el nombre de Jesús lo hace dentro de la fe de la Iglesia, dentro de la fe de los cristianos. No, hay muchísimos en este mundo que hablan de Jesús y hablan de Jesús, pero no creen esto esencial, esto que es básico, que es el Hijo de Dios. Bajaron del carro y Felipe lo bautizó. Y en ese momento el Señor arrebató a Felipe y lo puso en otro lugar, en la ciudad de Azoto. Se produce entonces un evento milagroso de cómo Felipe es enviado a otro lugar,
has cumplido tu misión aquí. Podía seguir acompañando al etíope, podía haber llegado a Etiopía y haber seguido la predicación ahí, pero no era lo que quería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quería otra cosa para Felipe y lo conduce donde tiene que ir. Y esto también es hermoso y precioso para nosotros. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio no es donde yo quiero, no es donde a mí me gusta, es donde Dios me pone de acuerdo a su voluntad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Recordemos que estamos leyendo ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo dedicado al pan de vida. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor hasta este momento a esa multitud que ha iniciado a seguir a Jesús en aquel acontecimiento de la multiplicación de los panes y de los peces, que al día siguiente gran parte de esa multitud ha ido a seguirlo a Cafarnaúm y le han pedido señales? ¿Qué señales nos das para creer en ti? Nuestros padres comieron el pan bajado del cielo. No, el pan bajado del cielo se los da verdaderamente mi Padre en mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy el pan bajado del cielo. Pero ya se los he dicho y ustedes no creen. Tienen que creer en mi palabra. ¿Quién va a creer en mí? Aquel que reciba el don de la fe. ¿Y de dónde proviene el don de la fe? Del mismo Padre. Por eso se repite hoy día lo que leíamos el día de ayer. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese lo resucitaré el último día. ¿Dónde parte todo entonces? Parte en la iniciativa de Dios. Parte en la iniciativa del Padre de darnos el don de la fe. ¿Y el don de la fe para qué nos sirve? Nos sirve para reconocer aquello que veíamos en la primera lectura, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por tanto, cuando recibimos la Eucaristía, cuando comulgamos, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Estamos recibiendo al mismo Hijo de Dios. Por eso no podemos describir lo que sucede en la comunión, porque parece que nosotros estuviéramos insertando en nosotros a Dios, cuando lo que en realidad sucede es al revés. Ese acto que realizamos de meter la hostia en nuestro cuerpo permite que nosotros seamos integrados en Cristo y puestos a la altura de Dios. Por eso nunca vamos a poder terminar en esta vida de darnos cuenta de la grandeza, de la inmensidad de lo que significa la comunión. Si muchos en esta vida se decidieran a que vale la pena, de verdad vale la pena dejarlo todo por vivir una vida de comunión, que cualquier cosa que parezca valiosa en este mundo, que cualquier amor, que cualquier cariño que yo tenga a las personas o al mundo en este mundo es insignificante al lado de la comunión, insignificante. Entonces entenderíamos un poquito la grandeza de lo que se nos está brindando. ¿Para qué se nos brinda ese pan de vida? Para que yo lo resucite el último día.
La Eucaristía, ¿a dónde nos conduce? A la promesa esencial del Señor. No nos cansemos de meditar en esto. No nos cansemos nunca de meditar en esto, porque el mundo de verdad nos atrapa con todas sus cosas. Y por eso estamos tan preocupados por las cuestiones del mundo que no se van a terminar nunca. ¿Cuándo vamos a tener paz? ¿Cuándo vamos a tener tranquilidad? Hermano mío, nunca. ¿Cuándo vamos a tener verdaderamente ese deseo en nuestro corazón de vivir la resurrección? De vivir la resurrección, esa es la promesa del Señor. Está escrito por los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre se acerca a mí. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿tú has escuchado, por ejemplo, a esas personas que dicen que da lo mismo cuál sea tu fe? Lo importante es creer en Dios, lo importante es creer en esa fuerza, en esa energía, en ese ser cósmico, en ese ser alto que ha creado las cosas. El resto no es importante. No es mi fe. No es mi fe, porque mi fe me lleva a creer en aquel que ha enviado el Padre. Fíjate en las palabras que está escrito. Todos serán mis discípulos. ¿Y quién va a ser mi discípulo? Aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a Jesús. Por tanto, si yo digo creer en un Dios, pero no me acerco a Jesús, no creo en Dios. No tengo una fe verdadera en Dios. No, pero yo creo en Dios, en el que tú te inventaste. En el que tú te inventaste, y en este mundo muchos hombres han decidido inventarse a su propio Dios. Pero el Dios único, vivo y verdadero siempre nos conduce al Hijo. Siempre nos conduce a la fe en el Hijo, porque para algo lo envió. No lo envió para que diera lo mismo. Bueno, si crees en Jesús o no, eso da lo mismo. No da lo mismo. Y no es que alguien haya visto al Padre, sino yo. Yo soy el que ha visto al Padre. Y por eso les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Fíjate cómo el Señor vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se repite algo? Porque es poco importante. No, todo el contrario. Si se nos repite una idea, es porque esa idea debe penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón. El que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Esa es la promesa del Señor. Él es el pan de esa vida eterna. Por tanto, no hay salvación fuera de Jesús. Esto no quiere decir que una persona que no cree en Jesús no tenga la posibilidad de salvarse. No, si una persona por las situaciones de este mundo no ha conocido al Señor, hay caminos de salvación, pero los caminos de salvación siempre van a pasar por Jesús, aunque esa persona no haya conocido a Jesús, aunque nunca haya pronunciado su nombre, aunque nunca haya sabido quién es. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres, que lo comieron y murieron. Este es pan verdadero y el que lo coma, para que el que lo coma no muera. ¿No muera qué? ¿En este mundo? No, en este mundo sí nos morimos. Esta vida temporal se acaba. No es esta vida la que nos está prometiendo el Señor, porque esta vida ya la tenemos. Es la vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y ahora el Señor todavía da un paso más en su explicación. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Y aquí se va a producir el primer golpe escandaloso, porque hasta este momento el discurso del pan de vida podía ser entendido como un discurso espiritual. Se podía entender que de lo que estaba hablando el Señor era de su palabra. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí. Sí, porque nos alimentas con tu palabra. Pero en este momento acaba de pronunciar una palabra que no es aplicable para un sentido figurado. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Mi carne. Un momento, ¿qué estás diciendo?
Y aquí empieza el escándalo. Aquí empieza el escándalo de la doctrina de la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.